estar concluyendo el estudio de nuestra Parashá Shelach Lecha, que estuvimos estudiando durante esta semana. Shelach Lecha es traducida como envía tú, y puede ser entendida de diferentes maneras. Envía tú, envía por ti, envía para ti, envía por ti mismo, envía porque tú quieres enviar, envía porque es tu decisión. En fin, esta frase Shelach Lecha tiene esa connotación donde el Eterno deja sentir al hombre la libertad que tiene para tomar decisiones. Shelach Lecha es una frase que nos recuerda que no somos robots, que no somos títeres tampoco del Eterno, que tenemos la libertad de decidir lo que queremos hacer. Shelach Lecha, o sea, tú tienes ese poder de decidir y de hacer lo que tú quieras hacer. Sin embargo, el Eterno siempre nos da dos opciones, y de esas dos opciones que el Eterno nos da, Él nos recomienda, ¿verdad? El Eterno le dice a su pueblo, ciertamente, o nos recuerda que somos libres de decidir, pero el Eterno nos dice: yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y el Eterno dice: te recomiendo que elijas la vida. Tú decides, pero mi recomendación es que escojas la vida. Es la mejor. Pero tú vas a decidir. Shelach Lecha nos recuerda todo esto, nos recuerda esa libertad que tenemos. Y Shelach Lecha es una frase que el Eterno le dice a Moisés respecto al tema de los 12 espías, los 12 exploradores que Moisés envía a reconocer la tierra prometida. Shelach Lecha, de las 54 porciones en las cuales se divide la Torah para su estudio, podemos decir que Shelach Lecha es la más dramática. Shelach Lecha nos narra una de las experiencias, o quizá la experiencia más amarga en toda la historia del pueblo de Israel. En Shelach Lecha encontramos ese momento que el pueblo de Israel quisiera olvidar, que fue un momento muy duro en la historia del pueblo de Israel. Yo creo que todos, en lo particular, tenemos momentos en la vida que quisiéramos que no hubieran pasado. Tenemos momentos en la historia de nuestra vida que, al pensar o al recordarlos, hasta queremos reprimir esos pensamientos. Quisiéramos que jamás hubiera pasado eso, pero pasó. ¿Verdad que sí? Todos tienen momentos así, ¿o no? Pensamos y decimos: ¿cómo quisiera que eso nunca, jamás hubiera pasado? Bueno, Shelach Lecha nos relata un momento así en la historia del pueblo de Israel. Una de las páginas más oscuras, o quizás la más oscura en la historia del pueblo de Israel, ocurrió en la narrativa de esta porción semanal. Shelach Lecha. Y de la experiencia ocurrida con los 12 exploradores, con los 12 espías, es que tomamos este tema que les comparto hoy, que le titulamos Mente Positiva contra
mente negativa. Porque saben ustedes que nos dice la Escritura que las batallas que peleamos, las peleamos en la mente. El verdadero campo de batalla es la mente. En donde se gana o donde se pierde es en la mente. Lo que las Escrituras llaman el corazón, ¿verdad? El corazón del ser humano. Y es en el corazón, entonces, es en la mente en donde enfrentamos nuestras luchas, donde enfrentamos nuestras batallas, en donde a veces somos derrotados, pero donde también nos levantamos, donde hemos tenido nuestras más importantes victorias también. Es ahí, la mente es el campo de batalla. Es donde se toman las decisiones también. Entonces, la experiencia de los exploradores nos lleva a concluir que existe una mente que es positiva y que existe también una mente que es negativa, o si lo queremos ver así, hay personas positivas y personas negativas, o también optimistas y pesimistas. Además que acá hablamos de una actitud. Hay personas que tienen una actitud ante la vida muy negativa, muy pesimista, y hay personas que ven la vida de otra manera. Como este comercial que nos ponían en la televisión hace muchos años, ¿se acuerdan? Del vaso de agua, un vaso transparente de vidrio a la mitad. Y decía el locutor: hay quienes ven este vaso como medio vacío y hay quienes lo ven como un vaso medio lleno. Y ya no digo un complemento porque ese era un comercial, ¿verdad? Pero si tú ves el vaso medio lleno, eres un optimista, eres una persona con una buena actitud. Si tú ves el vaso medio vacío, entonces tu actitud es negativa, pesimista. Los exploradores nos recuerdan eso, y nos recuerdan lo importante que es, porque fue precisamente la mente negativa, fue precisamente el ser pesimistas lo que llevó al pueblo de Israel a vivir uno de los momentos más oscuros y más terribles en toda la historia. Entonces, para que veamos y valoremos esto, que cuando nosotros tenemos una mente así, cuando nosotros nos comportamos negativamente, eso puede tener un impacto muy grande en nuestra propia vida, y no nada más en nosotros, sino nuestra actitud negativa puede y definitivamente va a afectar a los que estén alrededor nuestro. Y nuestra mala actitud puede tener un impacto incluso nacional, ¿sí? Puede a un pueblo entero. Y nuestra actitud negativa, incluso la Escritura dice, puede tener un impacto más allá de este mundo y trascender al mundo espiritual y afectar sobremanera el mundo espiritual también. Entonces vamos a ver hoy, hablar de esto, de estas actitudes, de estas mentalidades positivas y negativas, con la experiencia de los 12 espías, los 12 exploradores, recordando también lo que decíamos el miércoles pasado en nuestro estudio, que en cierto sentido nosotros, creyentes en el Dios de Israel y seguidores del Mesías Yeshua, en cierta manera nosotros también somos exploradores. Estamos actualmente explorando este mundo, explorando esta tierra que es la tierra prometida, y estamos en ella explorando para la conquista futura que nuestro bendito Mesías vendrá a realizar. Entonces, en ese sentido somos exploradores y debemos de aprender de aquellos 12
cuál es la actitud que nos conviene, cuál es la mentalidad que nos conviene tener, la positiva o la negativa. Seguramente ante una pregunta directa todos dirán, no hermano, pues la positiva. Claro, esa es la que nos conviene tener, pero si yo te preguntara, ¿cuál es la que tienes tú? Y a fuerza de ser honesto, quizás no todos podemos decir, tengo una mente positiva. Pero vamos a ver, acá lo que vamos a tener ahí en pantalla es un comparativo. Vamos a estar comparando lo que es esta mente. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Espero que sí. Entonces ahí vamos a tener un comparativo de lo que las escrituras nos dicen respecto a la experiencia de estos 12 espías, que estos 12 se dividieron en dos grupos, ¿verdad? O sea, 10 jalaron para un lado y 2 para otro lado. De entrada esto ya es bastante interesante, ¿no? Que el total de los 12 se dividieran así, en 10 y 2. Porque estos 12 espías cada uno de ellos iba representando a una tribu de Israel. O sea, los 12 espías fueron seleccionados de los príncipes. Entonces, cada uno de ellos era un príncipe de su tribu. Entonces, interesante que se dividen en 10 y 2. Y más interesante aún que los 2 que quedaron de un lado, que fueron Josué y Caleb, eran los representantes nada más y nada menos que de Judá y de Israel o de Efraín. Entonces, esto es sumamente interesante. Entonces, en este comparativo que podemos ver nosotros ahí, vamos a ver primero qué es lo que estos espías reportaron, porque ellos son enviados, ellos cumplen con su cometido, ellos siguen las instrucciones que Moisés les dio. Moisés les dijo, entren, analicen la tierra, vean a sus habitantes, vean qué tan buena es, si de veras son valientes, traigan evidencia, traigan fruto. Entonces les da todas las instrucciones y ellos siguieron las instrucciones al pie de la letra. Todo lo que Moisés les dijo lo hicieron en 40 días, dice la Torá, fue el tiempo que les tomó llevar su tarea de reconocimiento. Entonces, cuando ellos regresan, obviamente ellos tienen que presentar un reporte, ¿verdad? Ellos tienen que presentar un informe ante su líder de cómo les fue. Entonces, de entrada nos damos cuenta que entre estos 12 no hubo, digamos, una organización. No hubo como que un líder. Usualmente cuando pasa algo así, alguien adopta el papel de líder. Si no es que nombran un líder, siempre hay alguien que decide tomar el liderazgo o asume el liderazgo. Nosotros observamos que en el caso de los 12 espías, como que no pasó eso. O sea, no hubo alguien que fuera nombrado líder. Tampoco hubo alguien que asumiera el rol como líder. De hecho, a como las cosas pasaron, nos da la idea de que ellos llegan y probablemente ni siquiera habían hablado entre ellos de qué era el informe que iban a dar o cómo lo iban a presentar. Pero bueno, la Torá nos dice que hubo división, 10 de un lado, 2 del otro, y en su informe, los que tuvieron una mente negativa, ellos empezaron a dar su informe, y a la misma vez
los dos que tuvieron una actitud diferente, ellos daban un informe distinto. Entonces ahí tenemos dos reportes o dos informes que contrastaban el uno con el otro. Vamos a decir que ahí teníamos dos mensajes diferentes. Y hermano, esto nos habla también o nos recuerda que nosotros como exploradores en la tierra, nosotros somos portadores de un mensaje. Somos portadores de un mensaje, pero la forma en que transmitimos el mensaje puede variar. Así como los 12 espías llevaban una misma misión, nosotros también tenemos la misma misión, todos. Y así como ellos cumplieron con su tarea, nosotros también cumplimos con nuestra tarea. Pero así como ellos presentaron su informe de manera distinta, es muy probable que entre nosotros también estemos transmitiendo un mensaje de manera distinta a las personas. Entonces es bien importante el poder saber qué mensaje estoy transmitiendo yo, o cómo estoy transmitiendo mi mensaje, de una manera positiva o de una manera negativa. Entonces vean el reporte que dan aquellos que tienen una mente negativa. Entonces todos estuvieron de acuerdo que la tierra que ellos exploraron era buena. Ahora, el Eterno ya les había dicho esto, ¿sí o no? Eso era algo que ya estaba establecido. Desde que el Eterno lanzó la promesa, el Eterno les dijo: yo les voy a llevar a ustedes a una tierra buena. No había que discutir. Si tú le crees al Eterno, no tenías ni que comprobarlo, pero bueno, ya están en la tarea, ya están en el reconocimiento, y los espías todos coinciden en esto, y ellos dicen: la tierra es buena. Solamente que aquellos que tienen una mente negativa le agregan algo, ¿no? Entonces, si Moisés hubiera dicho: a ver, vamos a ver, reporte, el informe, primero, vamos a ver, ¿qué tal la tierra? ¿Cómo vieron la tierra? Entonces todos dijeron: la tierra es buena, pero las personas que tienen una mente negativa siempre le van a encontrar un pero a todo. Absolutamente a todo. Nada les parece. Pareciera que demandan perfección. Y aunque les des perfección, aún a la perfección le van a encontrar un pero. Así son las personas con una mente negativa. Entonces, los 10 espías, 10 de ellos dijeron: la tierra es buena, es verdad, pero, pues ya ese pero, usted sabe, echa a perder todo. Siempre que aparece esta expresión de pero, ¿cómo tomas un pero? Ya, se echó a perder. O sea, aquí viene, ¿no? Entonces, si habías dicho cosas buenas, si habías dicho cosas positivas, ya cuando dices pero, si alguien te pregunta: oye, ¿qué tal estuvo la comida? Oh, la verdad, muy buena, pero ¿cómo lo tomas? Si tú preparaste una comida a alguien y le presentas la comida y le preguntas: ¿qué tal? ¿Qué te pareció? Y te dice: muy buena, pero ahí se acabó todo. Entonces ellos dicen: la tierra es buena, pero, o sea, aquí vienen los peros. Entonces ellos dicen: el pueblo que habita en esa tierra es un pueblo fiero, es un pueblo peligroso. Entonces, sí, la tierra es buena, pero los habitantes, esos son terribles, son unos malvarazos, son de lo peor. Hombre, ahí viven los amalecitas, ahí viven los cananeos,
cananeos, ahí viven los fereceos. No era nada nuevo. ¿Qué no el Eterno ya les había dicho quiénes vivían ahí? Ya sabían. Las naciones que habitaban la tierra, el Eterno ya les había dicho quiénes estaban ahí. Ellos conocían la fama de esa gente. Pero bueno, ellos dicen, son gente muy peligrosa. Y las ciudades, en las ciudades están todas amuralladas, están fortificadas. No, hombre, tienen unos murotes así de altos, así de gruesos. No se puede entrar ahí. Es bien difícil penetrar esas ciudades. Aparte hay gigantes. Vimos ahí a los descendientes de Anak. Oh, unos hombrezotes de 3 metros, 5 metros. Enormes. Ellos son muy fuertes, son muy poderosos. Ellos nos veían a nosotros como langostas. Y la verdad, así nos sentimos. Nos sentimos como langostas. Definitivamente, entrar a esa tierra es entrar a que te devoren. Ahí vas a entrar a morir. La misma tierra te va a devorar. Así se expresaban ellos, los que tenían esta mente negativa. Entonces vieron todos estos aspectos. Y mientras escuchaban ese informe, los dos, esto es Josué y Caleb, ellos era un informe diferente. Ellos estaban dando ese informe, ellos decían, la tierra es buena, sin peros, sin nada más. La tierra es buena, así como el Eterno la describió, así como el Eterno nos dijo, la tierra es buena. Fluye leche y miel, así como el Padre nos dijo, así es la tierra. ¿Que vive gente peligrosa ahí? Sí, pero pues nosotros también somos peligrosos, ¿qué no? ¿Qué no ya vencimos a varios enemigos en el desierto? ¿Qué no todos los pueblos que viven en los alrededores de este desierto ya nos temen? Porque eso es la verdad. O sea, con lo que pasó en Egipto, ¿ustedes creen que no se corrió la voz? Y las naciones de los alrededores ya estaban temblando. Hermano, los israelitas tenían un ejército de ¿cuántos? Más de 600,000 soldados. ¿Quién tenía ese ejército? Ni Faraón tenía ese ejército. 600,000 soldados. Entonces, ellos decían, sí, hay gente peligrosa, pero podemos vencerlos. Podemos derrotarlos sin lugar a dudas. Que las ciudades están amuralladas, fortificadas, sí, pero ¿eso qué? Podemos conquistarlas. Eso no es ningún impedimento. Hay gigantes, sí, es cierto, hay gigantes, pero con nosotros está el más grande. El Eterno está con nosotros, decían Josué y Caleb. El Eterno nos acompaña. ¿Son fuertes? Por favor. ¿Hay alguien más fuerte que Hashem? ¿Hay alguien que le pueda siquiera desafiar? ¿Hay alguien que pueda retar al Eterno? ¿Acaso el creador del universo tiene un igual? Nadie. Nadie. Por eso la gente que dice que no, que el diablo y que
que el diablo es el enemigo número uno. No hay nada de eso. Dios no tiene enemigo número uno, ni dos, ni tres, ni nada. Nadie se le compara. Nadie se le puede parar enfrente. Nadie. El Eterno es el grande del universo. Él es el poderoso. No hay más. El Eterno mismo dice: me paré en todo el universo y miré a todos lados a ver si había algún Dios por ahí. Y el Eterno dice: y no encontré a nadie. No hay Dios, no hay nadie, no conozco a ninguno. Yo, el Eterno. Y no hay más. Fuera de mí, dice el Eterno, no hay Dios. Entonces, no hay quien le haga frente. Que nos veían como langostas. Ellos son las langostas. Ellos son, porque ante los ojos del Eterno, ¿qué son los gigantes? ¿Qué son los Anakim o los Nefilim? ¿Qué son? Nada. Ellos son las langostas. Los de mente negativa decían: nos van a devorar. Josué y Caleb decían: nosotros no los vamos a comer a ellos. En el desayuno, mira, nos vamos a echar completitos. Entonces vemos un informe contrastante, un reporte bien diferente entre los 10 espías negativos por un lado y los 10 espías positivos por el otro lado. Y luego así es el mensaje que transmitimos nosotros. Nuestro mensaje es muy contrastante. Y vea que estos eran 12 príncipes del pueblo de Israel. O sea, no son personas de diferentes pueblos, de diferentes naciones. Todos ellos formaban parte del pueblo de Israel, eran parte del liderazgo de Israel. Esto es como los que estamos aquí, asistimos a la misma comunidad. Se supone que los que asistimos a una misma comunidad tenemos que tener como que un mismo sentir, ¿no? Tendríamos que transmitir un mismo mensaje, pero no siempre es así. El que formemos parte de un mismo grupo no quiere decir necesariamente que estamos transmitiendo el mismo mensaje a las personas. Y esto nos lo recuerdan estos exploradores. Dentro de este informe que ellos presentaron, entonces, vemos tremendas diferencias. Entonces recordemos, todos ellos vivieron la misma experiencia. Todos ellos estuvieron 40 días explorando la tierra. Todos observaron lo mismo, todos escucharon lo mismo, todos vieron lo mismo, pero sus informes fueron muy diferentes. Ahora, una vez que ellos terminan en cierta manera de dar su informe, lo que viene después son reacciones. Entonces, digamos, esa parte hasta ahí se terminó el informe. Los de mente negativa concluyen con un informe negativo, muy negativo. Josué y Caleb concluyen también su parte con un informe totalmente positivo. Y a partir de ahí entonces vienen las reacciones. Entonces, ¿qué reacciones hubo por parte de aquellos que tenían una mente negativa? Lo primero que ellos hacen o lo primero que manifiestan es echarle la culpa a alguien. Porque las personas que tienen una mente negativa, hermanos, siempre van a buscar un culpable. Siempre. Siguiente.
Y normalmente nunca van a decir, yo tengo la culpa. No. Siempre van a voltear a ver a dónde, a quién le echo la culpa. Entonces termina la parte del informe y ellos dicen, Moisés y Aarón tienen la culpa. O sea, ellos ya dan por sentado, dan por hecho que su informe es correcto. Ellos concluyeron, entrar a esa tierra es desafiar a la muerte. Entrar a esa tierra es ser devorados. Esto fue un fracaso total y la culpa es de Moisés y Aarón. Entonces, cuando tienen una mentalidad negativa, todo lo que te pasa en la vida es culpa de alguien más, pero no tuya. O sea, las personas de mente negativa nunca van a aceptar que ellos tienen responsabilidad. Siempre van a decir, es culpa de aquel o de alguien más, pero mía, no. Ellos lo habían hecho antes y lo siguen haciendo, culpar a los líderes, echarle la culpa a los líderes. Yo recuerdo una ocasión que una de las ovejas que tuve hace muchos años me dijo una vez, me hablaron por teléfono y me dijeron, pastor, ¿puede venir a la casa por favor? Sí, ¿cómo no? ¿Qué está pasando? Hay una situación aquí muy delicada, una situación muy grave. Y dije, caray, pues ¿qué pasa? No, venga. Bueno, voy. Y ya llegué. Entonces la situación era, o el conflicto era, que una chica que era parte de mi rebaño, de la congregación, estaba en medio de una crisis fuerte, una crisis como emocional. Estaba llorando mucho, estaba muy alterada. Y entonces pues me hablaron a mí. Y yo dije, ¿qué le está pasando, ¿verdad? ¿Por qué está viviendo esta crisis? Entonces ya me informan y me dicen, el novio la dejó, o el novio la engañó. Sí, la engañó y terminó la relación. Sí, wow. ¿Y yo qué? Bueno, dije, bueno, ¿y a qué vengo? A convencer al muchacho. Pero cuando llego yo, entonces la chica me ve, y yo la veo, estaba llorando, estaba fuera de sí. Y entonces cuando me ve, me dice, usted tiene la culpa. ¿Perdón? Usted tiene la culpa porque yo hice todo lo que usted me dijo. A ver, ¿cómo? Sí, yo hice lo que usted me dijo. Usted me dijo que amar era una decisión y yo decidí amar a esta persona y mire cómo terminó. Bueno, dije, pues sí, pues tengo la culpa, ¿no? Sí, pues ¿qué vas a decir? Si hizo otra cosa en ese momento, mejor aceptas y sí, tengo la culpa. Cuando estás así cegado, cuando estás en una mentalidad, una actitud negativa, no aceptas que fue tu responsabilidad. No aceptas que fue tu decisión. Buscas la manera de culpar a alguien más. Y los israelitas decían
la mayoría de ellos al menos, decían: Moisés y Aarón son los culpables de lo que nos está pasando. Ellos dijeron: nos hubiéramos muerto en Egipto. Una frase, ¿no?, clásica de ellos. ¿Que no había sepulcros en Egipto? Nos hubiéramos muerto mejor en Egipto. Pero las cosas no se detienen ahí, porque normalmente cuando tienes una actitud negativa y cuando buscas personas para culpar, en tu corazón realmente tú estás culpando a Dios. Nada más que en una primera instancia no te atreves directamente a confrontar al Eterno, no te atreves a decirle directamente al Eterno: tú tienes la culpa. Entonces buscas otros culpables, pero finalmente va creciendo tu mentalidad negativa, va creciendo tu enojo, tu rabia, tu impotencia, que para muchos hay un momento en donde se atreven y entonces culpan a Dios. Y ellos se atrevieron y sí dijeron: ¿por qué Dios nos hace esto? ¿Por qué Dios nos sacó de Egipto? ¿Para qué? ¿Para esto? ¿Para esto es que Dios nos trajo hasta aquí? ¿Para hacernos morir en esta tierra? Porque a como se ven las cosas, lo que Dios quiere es matarnos. Si nos trajo hasta aquí y estamos viendo cómo están las cosas ahí adentro, y Dios quiere que entremos ahí, pero Dios quiere matarnos. Esa fue la conclusión a la que ellos llegaron. Y entonces es cuando ellos tienen otra reacción. Y ellos dicen: lo que necesitamos es un nuevo líder. Todo esto que pasó fue un fracaso. Llegar hasta aquí fue un fracaso. Salir de Egipto fue un error. Entonces, lo que necesitamos es un nuevo líder que nos lleve de regreso a Egipto. Fíjense. Y la cosa ahí ya no es Moisés y Aarón. Porque ¿quién era el líder del pueblo? El Eterno era el que dice la Escritura, ¿verdad? La nube se alzaba, la nube se movía, la nube dirigía. El Eterno era el líder. Moisés pues era de una especie de Mashiach, la cara visible del Dios invisible. Pero quien tomaba las decisiones era el Eterno. Entonces, cuando ellos dicen: nombremos un nuevo líder, ¿están desechando a Moisés? No, están desechando al Eterno. Misma situación que ocurriría en un futuro. ¿Se acuerda con el profeta Samuel? Cuando el pueblo de Israel viene con Samuel y le dicen: queremos tener un rey, porque todas las naciones tienen reyes y nosotros también queremos un rey. Y el profeta se escandalizó, se rasgó las vestiduras. Oye, estos no entienden, cabezones, aquí el rey es el Eterno. El Eterno le dijo: tranquilo, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Tú tranquilo, vamos a darle lo que quieren, pero les va a ir mal. Entonces acá ellos no están desechando a Moisés, están desechando al Eterno. Cuando ellos dicen: nombremos un nuevo líder, ellos están diciendo: ya no queremos que el Eterno sea nuestro líder, ya no queremos que el Eterno sea el que nos guíe, ya no queremos que el Eterno nos hable siquiera. Lo que queremos es regresarnos a Egipto. Lo más terrible que le puede pasar a una persona es querer regresar a Egipto. ¿Cuál es lo que es Egipto? El Eterno nos dice: país donde eras esclavo.
¿Eso quieres? ¿Quieres seguir en Egipto? ¿O quieres regresar a Egipto? ¿Sí te acuerdas cómo era la vida en Egipto? ¿Sí te acuerdas las condiciones en que estabas en Egipto? Una vez platicando con una persona que se le había hablado de la palabra y había entrado en pacto y estaba ya estudiando la palabra, asistiendo, congregándose, y esta persona, el Eterno la había rescatado de una vida terrible, de vicios, de una vida muy vergonzosa. Y de pronto un día, esta persona nos dijo a mí, a otro compañero pastor, que estábamos hablando con él, nos dijo: ¿saben qué? Yo mejor me regreso. ¿Cómo te regresas? ¿A dónde te regresas? Sí, me regreso así como yo era antes, a mi vida de antes. Ya no quiero esta vida, dijo. Ya no quiero ir a la iglesia, la Biblia. Ya no quiero esto. Quiero mi vida de antes, dijo. Mi hermano pastor que estaba conmigo, que era algo, pues, es algo duro para decir las cosas, le dijo: ¿te quieres regresar al mugrero? Porque sí te acuerdas, ¿verdad? ¿Cómo era tu vida? ¿Quieres otra vez regresar al mugrero? ¿Quieres? Mira, la Biblia dice, ¿verdad?, que el perro vuelve su vómito. ¿Quieres otra vez tragar mugrero? ¿Quieres otra vez verte así? ¿Quieres? Y él dijo, cuando escuchó esas expresiones fuertes, duras, nos miró, respiró profundo y dijo: sí, eso quiero. Dios te bendiga. Nos paramos y nos fuimos. Una decisión bien tomada. Sí, eso quiero, digo. Adelante. Si eso quieres, adelante. Porque sabe que el Eterno, cuando tú tomas una decisión así, ni el Eterno te detiene. Ni el Eterno te detiene. Adelante. Si eso es lo que quieres, puedes hacerlo. ¿Quieres irte a Egipto otra vez? Ándele. Váyase, mijo. Como dice el dicho, si quieres te echo lonche y llévate el paraguas por si llueve. Vámonos. Váyase. A ver cómo le va. Eso era lo que la gente quería hacer. Y finalmente, en esa reacción que tuvieron de bravía, de rebeldía, de coraje, porque las cosas según ellos habían salido mal, lo último y lo más grave que dijeron fue: vamos a matar a los traidores. Porque a ese punto, la reacción, por otro lado, de Caleb y de Josué, ellos tuvieron un informe positivo, pero también tuvieron una reacción positiva. Cuando los negativos empezaron a reaccionar con todas estas cosas, ellos por su parte, ¿qué hicieron? Josué, Caleb, Moisés y Aarón, porque ellos estaban del lado de la gente positiva. Entonces la Escritura nos dice que Moisés y Aarón lo que hicieron fue caer postrados, o sea, clamar al Eterno. ¿Saben por qué? Porque cuando ellos escucharon estas cosas, cuando ellos escucharon que les estaban echando la culpa, cuando ellos escucharon lo que la gente decía de que vámonos a Egipto, Moisés y Aarón vieron que la cosa estaba bien grave. Y ellos, que conocen al Eterno, ellos cayeron de rodillas, se postraron, suplicándole al Eterno: perdónalos, porque ellos sabían que si no intercedían en ese momento, hermanos, ¿saben qué iba a pasar? Y el Eterno lo dijo. El Eterno le dice a Moisés y Aarón: denme chance,
Háganse un lado, o sea, déjenme acabar con esta gente. Pero ellos tan sabían la situación que lo que hicieron fue orar, clamar al Eterno por misericordia, por perdón para todos estos rebeldes. Esa fue la primera reacción que tuvieron Moisés y Aarón. Mientras Josué y Caleb decían: el Eterno es bueno. O sea, no hablen así. Por favor, no digan esas cosas que están diciendo. No digan por qué el Eterno nos hizo esto. El Eterno es bueno. Y lo único que el Eterno ha hecho con nosotros son cosas buenas. El Eterno dijo, y yo le creo, el Eterno nos va a entregar la tierra. Ya no sigan diciendo esas cosas. Hay un momento donde Josué y Caleb le dicen a los demás: no se rebelen contra el Eterno. O sea, no sean rebeldes. Porque lo peor que puede haber, hermanos, también es rebelarse contra el Eterno. ¿Se acuerdan también en la Escritura? El Eterno dijo una vez: ¿acaso es sabio contender contra el omnipotente? ¿Ustedes creen? ¿Es sabio eso? Ponerte al tú por tú con Hashem, con el Eterno. Job se puso y el Eterno le dijo: ándele, ¿ya hablaste? ¿Te atreviste? Bueno, ya te escuché. Ahora, dijo, amárrate bien los pantalones, porque ahora voy a hablar yo y tú me vas a escuchar. Y es duro, hermano. Es duro, por eso no hay sabiduría en contender contra el omnipotente. El mismo Yeshua le dijo al Rab Shaul en una ocasión, el camino a Damasco, ¿se acuerdan? Dura cosa es dar cosas contra el amigo. En otras palabras, qué tonto eres, qué tonto, qué necio, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a eso? Vas a perder. Vas a perder y vas a salir lastimado. Porque ponerte en una actitud rebelde contra el Eterno, no hay sabiduría. Josué y Caleb lo sabían, y ellos, de una forma casi suplicante, le dicen al pueblo: por favor, no se rebelen contra el Eterno. No sean necios, no hay nada que hacer. Es una lucha perdida. Y les decían: no tengan miedo de los gigantes, no tengan miedo de los cananeos. ¿Por qué les da miedo eso? Y nuevamente ellos afirman otra vez: Adonai está con nosotros. El Eterno está con nosotros. ¿Y qué dice la Escritura, hermanos? Si Dios con nosotros, ¿qué dice? Qué importante entender eso. Si tienes al Eterno de tu lado, ¿qué es lo que te preocupa? ¿O por qué te preocupas? No hay nada que temer. Si entiendes que el Eterno está de tu lado, esto está ganado. Oye, pero es que los gigantes, pero es que... Aprende a no darle importancia a los detalles. Son detalles, son cosas que sí, son circunstancias que van a estar, que tienen que pasar, pero tú tienes que estar viendo más allá. Hay que aprender a ver más allá. ¿Se acuerda el ejemplo de las águilas? ¿Qué hacen las águilas en medio de la tormenta? Vuelan arriba de la tormenta. Se elevan hasta que ya quedan ellas arriba de la tormenta. ¿Y qué les hacen los rayos y el granizo y lo que sea? Ellos están arriba de la tormenta.
Los creyentes necesitamos ser como las águilas. Y en las Escrituras hay varios ejemplos que nos comparan con las águilas. Hay mucho que aprender de estos animalitos. Y el Eterno quiere que seamos así. Y que aprendamos esos conceptos. Sí tenemos que pasar por pruebas, sí tenemos que pasar por tribulaciones, sí tenemos que pelear contra los gigantes, pero hay que ver más allá. Hay que ver que el Eterno está con nosotros y que eso es lo que nos asegura la victoria. David, el rey David, lo pudo entender. David enfrentó también a los hijos de Anac, porque estos Anaquín que vivían ahí siguieron. Hubo una línea de Anaquín que siguieron vivos hasta los días de David. ¿Se acuerda Goliat y sus hermanos? Eran 5 gigantones, y creo que Goliat era el más chaparrito, ¿no? Los demás, bien grande. Y Goliat medía como 3 metros. Y Goliat tuvo a los hijos de Israel ahí bien asustados 40 días, insultando a los escuadrones de Israel. Pero no nada más insultaba a los escuadrones de Israel, insultaba al Eterno. 40 días. Y nadie levantaba la mano. Nadie decía nada. El rey Saúl había escondido en su casa, en su lugar. Nadie. Lo más que hizo el rey Saúl fue ofrecer una recompensa a alguien que quisiera enfrentar a Goliat. Pero nadie decía yo. Hasta que llegó David. Ese muchachito, pastor de ovejas, jovencito, que su papá lo mandó a llevarle lonche a sus hermanos que estaban ahí en la batalla. Y le tocó a David estar ahí y le tocó escuchar. Cuando, igual que todos los días, salió Goliat en el día 40 a insultar, a blasfemar contra los escuadrones de Israel, contra el Dios de Israel. Y David lo escuchó. Y yo creo que David volteó, esperó, ardió su alma y dijo, pues ahorita vas a ver quién de... Y nadie. Quizás volteó a ver a sus hermanos, ¿verdad? A ver, mis hermanos, los hijos de Isaías, alguien. Nadie. Entonces David dijo, pues yo. Porque alguien tiene que defender el honor del cielo. Alguien tiene que levantar la voz. Alguien tiene que decir algo cuando se está insultando al creador del universo. Y David tomó la voz cantante. Y fue David el que enfrentó a Goliat. Y fue David el que le dijo, pues ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a hablar así en contra del Dios de Israel? ¿Quién es este? David lo vio ya muerto desde ahí, ¿no? Él lo vislumbró ya muerto y acabado, y así lo hizo. Cuando sucedió esta supuestamente desigual pelea, pero vean ustedes, los que veían esta pelea como desigual, la veían con una mente negativa. David, en cambio, estaba viendo esta pelea, si usted quiere, desigual, pero de la manera contraria. Para David, Goliat ya estaba muerto desde que habló así del Dios de Israel. Y David iba tan seguro que llevaba 5 piedritas en su morralito. Llevaba 5 piedritas porque sabía que Goliat tenía 4 hermanos. Entonces David dijo, ahorita que tumbe a este, van a brincar los hermanos. Entonces trae una piedrita para cada uno. David dijo, este día yo mato a los 5 gigantes. Aquí se acaba todo.
Pero no brincaron, les dio miedo, les dio frío a los hermanos de Goliat de ese día. Vieron caer, probablemente Goliat era el mejor guerrero y por eso estaba ahí. Pero ¿qué le duró a David? ¿Quién era la langosta entonces? Goliat era la langosta. Y David acabó con él. Rapidísimo. Y David habló palabras maravillosas, poderosas. Ese día, inspirado por el Eterno, David le dijo a Goliat: tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina. Yo vengo a ti en el nombre de Yahweh de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quienes tú has insultado. Y sábete que hoy voy a acabar contigo. Hoy te voy a cortar la cabeza. Hoy las aves del cielo se van a comer tu carne. Y así fue. Y así lo acabó. Y con esa seguridad habló el rey David. Y por eso está escrito en el libro de los Salmos, Salmo número 20. Ellos confían en carros. Aquellos confían en caballos, mas nosotros del nombre de Yahweh nuestro Dios tendremos memoria. Nosotros no estamos confiando en lo que confían las personas. Nuestra esperanza no está en los hombres ni en las cosas de este mundo. Tenemos que aprender a mirar más allá. Josué y Caleb tuvieron la capacidad de ver más allá. David tuvo la capacidad de ver más allá. La escritura dice que nuestro Redentor Yeshua, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Yeshua no estaba viendo lo que tenía que padecer. Yeshua estaba viendo los resultados de su sacrificio. Yeshua nos estaba viendo a nosotros hasta este día, hasta este tiempo. Y la escritura dice: por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Entonces, ¿qué necesario es que aprendamos a ver más allá de las cosas que están pasando? Y estar seguros que el Eterno está con nosotros. Entonces, esas fueron las reacciones de la gente negativa y de la gente positiva. Pero faltaba algo, ¿no? Porque eso es lo que la gente dice. Entonces, una cosa es lo que las personas digan, sea negativo o sea positivo. Pero acá hay si bien es cierto que hay mentes negativas y mentes positivas, lo que tenemos en el universo es una mente que es absoluta, y es la mente del Eterno. Entonces, Él es la verdad absoluta. Él es la palabra absoluta. Él es el juez supremo. Él es el que dictamina el fin de las cosas. Él es el que da. Él es el que quita. Él es el que tiene la última palabra siempre, en todo. Entonces, en este conflicto de los espías o de los exploradores, tenía que haber una sentencia de parte del Eterno. Tenía que haber un dictamen de parte de Adonai. Y cuando finalmente el Eterno dictó su sentencia, porque lo hizo, en primera instancia el Eterno dijo: voy a acabar con todos. Pero bendito sea el Eterno por la intercesión de sus siervos Moisés, Aarón, Josué, Caleb. Y el Eterno dijo: está bien, ya los perdoné, pero vivo yo, dijo el Eterno, que van a pagar las consecuencias. Y ahí, hermano, decíamos en una de las reflexiones semanales, debemos entender lo que es el perdón, el verdadero perdón. ¿Ok?
que la gente se confunde mucho con esto. Y la mayoría de la gente piensa en un perdón donde ya no quieren sufrir las consecuencias. Bueno, sí, reconozco que hice mal. Reconozco que maté. Pero me arrepiento. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de los homicidios que cometí. Entonces, pues ya, ¿no? Perdónenme, ya, no me metan a la cárcel ni nada. Así no funciona el perdón. Tú vas a enfrentar las consecuencias de tus pecados, sí o sí. Y el Eterno dice, ya los perdoné. Si no los hubiera perdonado, fuego del cielo hubiera acabado con todos en ese momento. El Eterno dice, ya los perdoné, pero cuando el Eterno dice, vivo yo, el Eterno está diciendo, yo no puedo ir contra mi naturaleza. Porque el Eterno no puede tener por inocente al culpable. Tiene que haber un juicio, tiene que haber un castigo, tiene que haber consecuencias. Y la sentencia fue dictada. Entonces, parte de esa sentencia fue: los 10 que dieron el informe negativo, eso no se escapa, porque ellos ocasionaron todo. Fue su responsabilidad. Ellos contaminaron a todos los israelitas con su mal informe. Entonces, esos 10 mueren irremediablemente y murieron. El resto del pueblo, ¿qué dijeron? Que yo los traje aquí a sus hijos para morir. Bueno, ¿saben qué? Sus hijos no van a morir. Dicen que los traje para morir, no. Sus hijos son los que van a entrar en la tierra prometida. Todos los menores de 20 van a ser los que van a entrar. Pero todos los mayores se me van a ir a vagar al desierto. 40 años. 1 año por cada día que duró la exploración. Los 40 años al desierto. Y todos van a quedar postrados en el desierto. Todos van a morir en el desierto, por cuanto no confiaron en mí, por cuanto no me creyeron. Todos se van a morir ahí y ninguno entrará en la tierra prometida, más que sus hijos, que dijeron que según yo los traje a morir acá. Así va a ser esto. Esta va a ser la sentencia en contra del pueblo de Israel. Cuando ellos escucharon la sentencia dada por Moisés, porque el Eterno hablaba a Moisés, ¿de acuerdo? El Eterno hablaba a Moisés y Moisés hablaba con el pueblo. Cuando Moisés les da las malas noticias, esta es la sentencia del Eterno, así ha dicho el Eterno. ¿Cómo tomaron estas personas con su mente negativa? ¿Cómo tomaron la sentencia del Eterno? La persona negativa, cuando viene juicio, lo toman así y dicen, no, o sea, no lo aceptan, no aceptan la sentencia, no aceptan el castigo que merecen, se niegan a aceptar las consecuencias. Ese pueblo se negó, dijeron, no lo aceptamos. Es más, vamos a hacer lo que el Eterno quería que hiciéramos. Vamos a entrar y vamos a conquistar la tierra prometida. Moisés, no entiende. No, ya, ese tren ya se fue. Adiós. Ustedes ya no van a entrar. Hay un decreto ya. Ustedes no van a entrar. Entiendan que no. Y ellos dijeron, pues sí, vamos a entrar y vamos a conquistar la tierra. Y Moisés les dijo, pero entiendan que el Eterno ya dio su veredicto, y si ustedes van y se enfrentan,
La presencia del Eterno no va a ir con ustedes. Ellos dijeron, no importa, lo vamos a hacer de todas maneras. Vamos a ir, vamos a luchar, vamos a pelear y vamos a ganar. ¿Y qué pasó? Nos dice la Parashá. Una de las más vergonzosas derrotas del pueblo de Israel, la derrota en Orma, se llamaba el lugar. Dice la Torá, los golpearon, los vencieron, los humillaron, los persiguieron todo el camino. No, fue una cosa terrible. Regresaron totalmente derrotados, totalmente humillados. Pero la parte positiva de todo esto fue que regresaron. Esa es la parte positiva. Mientras que los de la mente positiva, cuando escuchan esto, cuando viene una sentencia de parte del Eterno, cuando viene un juicio que no es favorable, aquel que tiene una mente positiva, lo único que dice, simple y sencillamente es: ten misericordia de mí. Si no tienes que negarte. Si viene un juicio a tu vida, si viene una consecuencia, si viene una prueba, lo que venga, la actitud correcta es: Señor, estoy en tus manos. Ten misericordia de mí, apiádate de mí. Nada más. No me niego, porque nada sirve. Yo no muevo los hilos, yo no decido, yo no puedo hacer nada. Lo que tengo que hacer es someterme. Y los de la mente positiva lo entienden y dicen: ten misericordia de nosotros. Nada más. Es todo lo que hay que hacer. Hágase, Señor, tu voluntad. Esa es la clave. Como dijo Yeshua, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué lección nos da el Maestro? Nosotros no decidimos dejar de actuar con rebeldía. Los que tienen la mente positiva siguen insistiendo. A los de la mente negativa: deja de rebelarte. Nada se gana con la rebeldía. Debes de saber, debes de discernir la voluntad del Eterno. ¿Cuándo es que estás haciendo la voluntad del Eterno? Porque esto es una lección bien importante, hermano. ¿El Eterno quería que Israel conquistara la tierra prometida? Sí. ¿Era la voluntad del Eterno la conquista de la tierra? Sí. Pero en el tiempo del Eterno. Cuando el Eterno te dice que lo hagas, no cuando tú quieras. Es como cuando el Rab Shaul, dice el libro de los Hechos, está en sus viajes misioneros. ¿Se acuerdan? O sea, el Rab Shaul está yendo a predicar, a llevar la palabra. Esa es la voluntad del Eterno. Pero hubo momentos que dice el libro de los Hechos que el Espíritu del Eterno le decía a Pablo: no vas a ir allá. Entonces Pablo de repente quería darle para cierto lugar, el Eterno decía: no, allí no. Bueno, entonces para acá no, tampoco. Señor, pero si tu voluntad es que todos se salven y que nadie se pierda. Sí, pero mi voluntad perfecta es que vas a hacer lo que yo te diga y cuando yo te lo diga. Entonces tenemos que también tener ese discernimiento de hacer las cosas en el tiempo o en los tiempos del Eterno, porque Él, dice la Escritura, todo lo hace perfecto, todo lo hace hermoso, todo lo hace a su tiempo, no fuera de tiempo. Entonces tenemos que advertir a aquellos que están actuando contra la voluntad del Eterno, que están actuando fuera de tiempo, fuera de cobertura del Eterno, y advertirles
las cosas te pueden salir mal o te van a salir mal. Porque, hermano, separado o fuera de la voluntad del Eterno, siempre las cosas van a salir mal. Y así como estos israelitas fueron golpeados, humillados, perseguidos, así también todo aquel que decide apartarse del Eterno, todo aquel que ha culpado al Eterno o a los líderes, o que ha culpado a otras personas de su desgracia, le va a ir mal si no toma el camino correcto. Entonces, lo mejor que se puede hacer en determinado caso siempre va a ser regresar. Y decía hace unos momentos, la parte positiva de todo esto fue que el pueblo de Israel, en su rebeldía, tomó la decisión correcta y regresó al campamento. Y se olvidaron de su idea loca de regresar a Egipto. Finalmente dijeron, escucharon la voz de sus hermanos, de Moisés, de Aarón, de Josué, de Caleb, que les decían, ya no se rebelen más. Lo único que queda por hacer aquí es regresen y sométanse al Eterno. No hay más. Sométete al Eterno, ríndete ante el Eterno. Deja de pelear, deja de luchar, deja de discutir. Cállate. Porque habemos personas que, ¿cómo nos gusta hablar? ¿Cómo nos gusta insistir, pelear, defendernos? A veces defender lo indefendible. Cuando delante del Eterno, la Escritura dice, calle delante de Él toda la tierra. Hay que estar en silencio delante de Él, esperando, sometidos completamente, esperando lo que Él va a decir, esperando su instrucción, esperando su misericordia, esperando el cumplimiento de su promesa, siempre esperando. Entonces, eso fue lo mejor que hicieron los israelitas y pudieron salir de esa situación tan grave en la que se metieron. La página más oscura en la historia del pueblo de Israel finalmente vio una luz, y la luz la dio ese regreso. Recuerden que la palabra hebrea para regreso es teshuvah. Regresa y alíñate, regresa y fórmate, regresa y toma tu lugar, regresa y espera en el Eterno. Y todo eso, hermanos, que pasó en esta parashá, este es el contexto de luego por qué el Eterno, cuando termina todo esto, se fijan que hay como que un cambio de dirección, como si fuera un cambio de pensamiento, en donde el Eterno empieza a dar instrucciones sobre las ofrendas. Y hay una pregunta en el boletín, me decía mi hermana Leida ayer, creo, que no había encontrado esa respuesta. ¿Alguien la encontró? ¿O alguien contestó eso? ¿Por qué el Eterno comienza a hablar sobre el tema de las ofrendas en medio de todo esto? De toda esta situación, de toda esta rebeldía. Entonces de pronto pareciera como si ese texto lo hubieran metido ahí así, como que no va ahí, pero sí va. Entonces, ¿por qué el Eterno comienza a hablar de las ofrendas? Simple y sencillamente porque la clave es ahí, cuando comienza diciendo, cuando ustedes entran en la tierra que yo les doy. En medio de toda esta oscuridad, en medio de toda esta rebelión, el Eterno retoma y les asegura, ustedes van a entrar en la tierra prometida. A pesar de todo esto
es lo que pasó. Yo soy fiel, yo cumplo lo que prometo, y ustedes van a entrar. Y cuando entren, van a hacer esto. Y ahí vienen todas las instrucciones. Van a presentar esta ofrenda, van a hacer esto otro, lo van a hacer. Es seguro, porque yo los voy a meter en la tierra prometida. Y ese es el contexto. Y dice, finalmente, después de muchos años de estudiar las porciones y todo, siempre aprendes algo nuevo. Y saben que esta semana aprendí algo nuevo. Esta semana por fin entendí por qué el que quebrantó el Shabbat murió. Porque la parasha también me dice que un personaje ahí que quebrantó el Shabbat y murió. Esta semana entendí por fin por qué murió. Porque nunca había tomado en cuenta el contexto, todo esto que pasó. Entonces, la página más oscura del pueblo de Israel acaba de suceder. La rebelión más grande de la historia del pueblo de Israel acaba de pasar. Y hubo perdón de parte del Eterno. Y hay un punto de restauración, de un nuevo comienzo. Porque, por cierto, cuando aparece la palabra lejá, siempre en la Torah, es como que un nuevo comienzo. Shelach lejá es un nuevo comienzo. Y entonces el contexto es un nuevo comienzo, ya se perdonó, vamos a olvidar lo que pasó, vamos a empezar de nuevo. Y sale este cuate con que quebrante el Shabbat. Entonces el Eterno dice, no, ya no vamos a tolerar rebeldías aquí. Acabamos de salir del episodio más oscuro de la historia, acabamos de salir de la rebelión más grande. No vamos a tolerar más rebeldías. Quebrantó el Shabbat, apedréenlo hasta que muera. Vamos. Entonces por fin lo entendí y dije, mira, por eso murió. Para quitarle las ganitas si alguien más andaba ahí queriéndose rebelar. Y luego viene los Sitziot. Y para que no se les olvide, vamos a poner una señal, un símbolo, para que cada vez que lo miren se acuerden de mis mandamientos y se les quiten las ganas de desobedecer. Y así termina la parasha Shelach Lechá, con estos acontecimientos en donde ciertamente un episodio triste, oscuro, terrible, pero que finalmente ve la luz. Hay una nueva oportunidad, hay un nuevo comienzo, pero siempre habrá rebeldes. Entonces, hermanos, ¿cómo es tu mente? ¿De qué lado te hubieras puesto si hubieras estado ahí? ¿Con Josué y Caleb? ¿O con el resto de Israel? Yo sé que todos van a decir, yo hubiera estado del lado de Josué y Caleb. Pero si te pregunto de qué lado estás ahorita, eso ya es otra cosa. Sí. Entonces es importante saber dónde estamos parados ahorita, porque saben que ellos estaban en la frontera de la tierra prometida. Nosotros hoy estamos en la frontera de la tierra prometida, estamos en el límite, estamos llegando ya. Estamos en el punto de la historia, a punto ya de entrar a la tierra prometida. Entonces, la situación que nosotros estamos viviendo ahorita, históricamente hablando, es un paralelismo con lo que se vivió allá. Entonces no queremos de ninguna manera que esa página oscura se repita otra vez. Hay que ser diferentes, hay que aprender de la historia, porque como bien dicen, aquel que no aprende de la historia está condenado a repetirla. Entonces no hay que repetirla, hay que cambiar la historia. Y si en aquella ocasión la mayoría se puso en contra de la voluntad del Eterno, que esta vez sea diferente y que esta vez la mayoría estemos del lado correcto. Y si hay algunos que se quieren equivocar, y si hay algunos que se quieren negar, y si hay algunos que se quieren regresar a Egipto, bueno, pues ya será su problema. Pero hay que cambiar la historia. Shabbat Shalom.
Que el Eterno sea con nosotros, tenga misericordia de nosotros en medio de todas las situaciones que nos está tocando vivir y a marcar, hermanos, diferencia. Amén.